Si pones el lavavajillas lleno en vez de fregar, ahorras 73 litros. Por 6.489.680 madrileños, son muchos litros. Canal de Isabel II Gestión. Cuidamos el agua. Nos gusta cómo viajas, cómo disfrutas. Nos gusta cómo vas y cómo vienes, cómo ríes. Nos gusta cómo te cuidas y cómo cuidas tu entorno. Metro de Madrid. Nos gusta cómo te mueves. Muy buenas tardes a todos ustedes. Hoy en nuestro punto de encuentro nos vamos a encontrar una vez más con la cultura en su vertiente literaria. En el programa de hoy vamos a hablar de literatura con palabras mayúsculas, pues vamos a conocer la extensa obra de un gran autor, de Fernando Alonso Baraona. Alonso Baraona cuenta con una amplia bibliografía, fíjense ustedes, 35 libros. Esto si no me he equivocado, ya no lo confirmará él, pero los datos que yo tengo es que tiene 35 libros, una novela, 3 libros de poemas y una obra de teatro. Y además gran parte de su obra está dedicada al cine, ya que nuestro autor es un gran cinéfilo, como de hecho refleja en algunos de sus títulos. Por ejemplo, por mencionar alguno, Cine, ideas y arte, biografía del cine español, las mentiras sobre el cine español. Pero es que además también ha dedicado parte de su obra, de esta dedicada al cine, como les decía, a directores y actores tan famosos como Cecil B. DeMille, Charlton Heston o Gary Cooper. Bueno, pues hoy vamos a conocer con detalle la obra de Fernando Alonso Baraona, deteniéndonos especialmente en su último libro, Retrato de ella, en el que nos relata la historia de sus protagonistas, Irene Valdés y Alejandro. En este libro encontraremos pues, historias de amor, pasión encendida, la sensualidad del juego de las palabras, el amor convertido en peligro y obsesión y también el amor al arte, a la pintura concretamente y a uno de los mejores o más importantes pintores que hemos tenido en España, como es Salvador Dalí. Bueno, pues además de todo esto y dentro de la obra del autor, también hablaremos de ese género literario que a mí tanto me gusta y que del que de verdad valoro especialmente su dificultad, o al menos a mí me lo parece, que es la poesía. Creo, y lo digo sinceramente, que hay que tener una sensibilidad especial para transmitir los sentimientos a través de la poesía, como les decía. Bueno, pues para hablar de literatura con palabras mayúsculas, me acompaña, como ya saben todos ustedes, este gran autor que es Fernando Alonso Baraona. Fernando, muy buenas tardes y muy bienvenido a nuestro programa. Gracias. Bueno, decía yo que vamos a hablar de literatura con palabras mayúsculas, porque ya ven ustedes que es un autor con una extensísima obra. No sé si yo no me he quedado corta, no sé si son 35 o 36 libros, pero lo que sí que creo que han sido... He dicho yo una novela, no sé por qué, pero me he equivocado. Porque lo tengo aquí escrito, 3 novelas y 3 libros de poemas. Bueno, ahora hablaremos de la obra, empezando por esta es su última novela, una novela que a mí me ha encantado francamente, Retrato de ella. Es esa que yo les explicaba, donde hay amor, hay desamor, hay cultura, es una novela que ahora para el verano, en la época que estamos, muy entretenida de leer, que te engancha desde el principio, y hoy vamos a hablar de ella, de lo que nos ha querido transmitir o expresar simplemente el autor aquí. Y luego vamos a hablar de poesía. Ya saben ustedes, se lo he dicho, a mí me encanta la poesía. El rapto de la diosa es la última obra de Fernando Alonso Baraona. Fernando, ¿qué es más difícil de escribir? Porque a mí me parece que es la poesía, pero igual no, es algo innato. ¿Qué es más difícil? No, es más difícil la novela. ¿Es más difícil la novela? Sí, porque una novela tienes que tener una estructura, dibujar un argumento, crear unos personajes que en alguna ocasión se te pueden revelar, como les pasaba a los personajes de Niebla, de Unamuno o a Pirandello, en 6 personajes en busca de autor, y es mucho más difícil. Cuando la gente habla de que la poesía es más difícil es porque tienes que tener la inspiración adecuada o tienes que tener la sensación o la capacidad de hacerlo, si no es imposible. Es decir, diríamos que una novela es más fácil de hacerla si haces cualquier tipo de historia, cualquier tipo de novela, pero es mucho más difícil en cuanto a oficio, en cuanto a escritura.
La poesía, si no la sientes, pues te quedarán unos versos sueltos y eso no será auténticamente poesía. Pero, hombre, es mucho más difícil hacer 200, 300, 400 páginas de una novela compleja que no unos versos, que esos versos, yo creo, al menos los que yo escribo, te salen de dentro. Entonces no son tan meditados como puede ser una novela, sino que salen y si no están, no pueden hacer. Claro, lo que pasa es que a mí me parecía que, hombre, una novela, por supuesto, 400 páginas, 300, las que quieran que sean, pues, hombre, necesitas un tiempo, sobre todo. Pero yo creo que preparándote es como más fácil de poder, tú te preparas, te documentas y es transcribir con mejor o peor pluma, pero transcribir pues o bien experiencias o bien bueno, pues documentando toda la información que tú has tenido, plasmarla. Pero es que lo otro es la poesía es que lo que tú tienes que escribir es tus sentimientos. Y el sentimiento es a mí me parece muy difícil de reflejar. En cualquiera de los casos, a mí me parece muy difícil las dos cosas. Escribir es un arte, sin lugar a ninguna duda. Fernando, ¿son reales los personajes? ¿Se basan los autores en vivencias o simplemente son, bueno, pues tienes una idea y dices, voy a buscar información sobre esto? Porque además aquí habla de varios lugares. Suiza tiene un papel muy importante en la vida de los personajes, en retrato de ella, tanto de Irene, sobre todo de Irene, ¿no? y sus amigas. Suiza tiene mucha importancia, pero también Cataluña por su vinculación con Dalí, y Madrid. No sé si Fernando conoce los sitios o se ha documentado. Bueno, cualquier historia, porque siempre se le hace a los autores esa pregunta, es una combinación de vivencias, de historias personales, pero también de creación. Un autor no puede estar siempre contando su biografía, sería muy aburrido. Sería un autor de una novela o de solamente 2 o 3. Uno tiene un oficio, una fantasía y una capacidad de crear. Digamos que en esta novela, pues precisamente sería un buen ejemplo de ello. De los 3 sitios que he dicho, yo solamente he estado en 2. Sin embargo, la idea o el triunfo es que la gente me diga, como me ha comentado en alguna ocasión, que qué bonito era tal lugar y que se lo describiera. Y cuando le dije que no había estado allí, se quedó sorprendido. No voy a desvelar en cuál de los 3, obviamente en Madrid sí, pero entre Cadaqués y Lucerna, porque además no es solamente Suiza, es Lucerna. Lucerna es Berna. Sale Berna, pero sobre todo es Lucerna, que es una ciudad mágica, una ciudad muy específica de Suiza. Digamos, por lo tanto, que en toda novela y en esta también hay vivencias personales, pero esas vivencias personales están convenientemente mezcladas, combinadas, para crear una historia completamente diferente, porque además los personajes de verdad que cobran vida, y a veces uno cuando empieza no lo tiene totalmente definido. Yo tengo definido el título, la estructura y parte del desenlace, pero después, a medida que se va escribiendo, se va cambiando. Al menos en mi estilo, que es un estilo menos formal, pues yo no estoy mucho tiempo con la misma novela, porque eso hay gente o escritores que están meses, años. Yo soy un escritor mucho más directo, mucho menos estructurado, y por lo tanto esas cosas salen de dentro y van cambiando día a día, porque realmente, y además yo creo que es ahí cuando tiene vida de verdad, cuando el personaje es verosímil y le está casi dictando al autor qué es lo que tiene que hacer, cuál va a ser el siguiente paso de su vida. Sí, y así se transmite, desde luego, en la novela, en esta que les presentamos hoy, el retrato de ella, tal como lo está contando el autor, tal como nos dice Fernando. Los personajes tienen vida propia y así lo sientes tú cuando lo estás leyendo, ¿no? Cada uno de esos pasajes, esos momentos que comparten, sobre todo los 2 protagonistas principales, pero también, hombre, la protagonista principal es ella, Irene Valdés, sin duda, muy acompañada de Alejandro, que forma parte de su vida, como otros personajes más, pero la intensidad, la fuerza de esta mujer te la transmite, ¿no? Bueno, sin duda es un personaje femenino fundamental y es la gran protagonista de la historia. En una historia que además, como he dicho antes, pues también mezcla o combina dentro de la vida de los personajes protagonistas personajes reales a modo de flashback, porque se intenta hacer una especie de historia paralela entre lo que le está sucediendo, la historia de amor, desamor, romanticismo y desastre de los protagonistas con personajes reales. Como has dicho antes, con Salvador Dalí y Gala. Sí. Salvador Dalí tiene una parte fundamental, no solamente porque la acción se desarrolla en Cadaqués, sino por toda la magia de sus pinturas. Otras 2 pintoras célebres, artistas mexicanas, Remedios Varo y Leonora Carrington, y después 2 grandes actores y cantantes, 2 mitos del cine clásico americano, Jeanette MacDonald y Nelson Eddy, a los cuales, con su historia de amor que se ha descubierto en los últimos tiempos, que vivieron más allá de sus películas, sirve de algún modo de contrapunto a lo que están viviendo los protagonistas. Es ese caleidoscopio el que he pretendido contar y describir en retrato de ella.
Se describe perfectamente. Fernando, hay algo diferente en este libro, porque historias de amor y desamor hay muchas, y que a mí me ha llamado poderosamente la atención, es el juego de las palabras que utilizan los personajes. Ese juego de las palabras es algo especial. Sí. No es habitual, o al menos yo no lo he visto habitualmente. No es un juego de cierta sensualidad, de erotismo, pero más que con la descripción gráfica, a través de las palabras. No quisiera desvelar el contenido de la novela porque realmente es pero digamos que es uno de los misterios que tiene el cómo llegar a sentir el amor, a cómo sentir la sensualidad, la sensibilidad y el erotismo a través de las palabras. Es como un juego entre dos artistas, donde dicen, en vez de las acciones, o no solamente los gestos, sino las acciones, vamos a tratar, por así decir, de hacer el amor con las palabras. Eso sería el objetivo o la definición de ese juego de las palabras que yo invito a los lectores a que lo descubran. Sí, porque ya les digo que es algo diferente, no es habitual utilizar el lenguaje de las palabras dentro del amor de las personas, del amor y la sexualidad, sin duda. Fernando, ¿qué es lo que realmente nos ha querido? ¿Hay algún mensaje en este libro o es simplemente una novela, una bonita novela? No, hombre, espero que los lectores la juzguen bonita, pero no hay un mensaje. Lo que hay es, por un lado, la dificultad de la relación personal o del amor a través de los años con esta pareja que se entiende, no se entiende, que vive una tragedia personal, y luego, sobre todo, hay también, o compatibilizándolo, una reflexión sobre la propia creación artística, sobre el sentido del arte, sobre la forma de sublimar las dificultades humanas a través de la belleza, a través de la creación artística. Decía Julián Marías que todo arte tiene una ineludible función y capacidad de hacer soñar. Digamos que eso no tanto es el mensaje, sino sería el núcleo de la historia. Esa combinación perfecta, fascinante y también difícil entre la vida y el arte. Y es lo que he pretendido hacer, ese paralelismo de tal modo que podría decir, no el mensaje, pero el significado final, que a lo mejor el artista, y algunos de los que participan ahí son auténticamente artistas, pues puede vivir esa segunda vida o completar lo que no ha podido vivir en la vida personal a través de su creación. Ese sería, si no el mensaje, el leitmotiv o uno de los leitmotivs del retrato de ella. Sí, bueno, para mí podría ser el mensaje perfectamente. Ella es una persona muy especial, con una visión sobre la vida diferente, una independencia inusual. Hombre, se puede extrapolar a cualquier momento desde mediados del siglo XX hasta ahora, ¿no? Cualquier muchacha joven como ella, ¿no? En esta franja, bueno, quizá más desde los 80 para acá, ¿no? Pero es una mujer con una independencia inusual, quizá por la propia vida que lleva, ¿no? Pero tiene una forma de enfocar la vida tan diferente. Sí, es que si fracasa el personaje femenino, fracasaría la novela. No, es que no fracasa, es imposible que fracase. Pues una persona especial. Ese es el reto del escritor. Yo creo que ahí estaría el triunfo. Una novela, como una película, como una obra de arte, tiene que tener 2 o 3 núcleos fundamentales. Si fallan esos, lo demás sería secundario. Si no está conseguido el retrato de Irene Valdés, además la novela tiene como subtítulo La historia de Irene Valdés, que es un nombre que a mí me pareció muy bonito y que, por así decir, le deja la duda al lector sobre si es un personaje real o no. Y lo iba a preguntar yo ahora. No es real, ¿no? ¿Existe Irene Valdés, una Irene Valdés? No, puede existir en la mente de los personajes protagonistas o en la mente de los lectores. Pero vamos, no hay nadie que se llame Irene Valdés, no es la biografía de ninguna persona. Simplemente hay rasgos de lo que pudo ser. Ese es el misterio de la historia. Pero yo con el subtítulo pretendo también crear esa duda, a ver si alguien puede pensar, bueno, voy a mirar en Google o en Internet a ver quién es Irene Valdés, por si esto es una biografía de un artista, de una pintora. No, ahí no lo encontrará. Digamos que la biografía de Irene Valdés es o pertenece al reino de la creación literaria, como Sherlock Holmes o como esa biografía está en el libro, en este libro que ustedes están viendo, que yo les recomiendo porque es un libro fantástico. Además de un gran libro, a mí me lo parece, muy entretenido de leer, como les decía, para ahora, para el verano, es una lectura muy agradable. Fernando, yo tengo que hacer una brevísima pausa, casi la vamos a hacer ahora, y nos vamos a centrar a la vuelta de publicidad en la otra parte de la rama literaria, como es la poesía y sobre todo ese amor al cine que tiene Fernando y sobre el que ha escrito muchísimo. Pues será justo ahora a la vuelta de publicidad.
Cada vez que pones el lavavajillas lleno en lugar de fregar, ahorras 73 litros de agua. Por 6.489.680 madrileños, son muchos litros. No podemos multiplicar el agua, pero sí el ahorro. Ese es el compromiso que tenemos todos en la Comunidad de Madrid. Súmate a él. Canal de Isabel Segunda Gestión. Cuidamos el agua. Nos gusta cómo viajas, cómo disfrutas. Nos gusta cómo vas y cómo vienes, cómo ríes. Nos gusta cómo te cuidas y cómo cuidas tu entorno. Metro de Madrid. Nos gusta cómo te mueves. Retomamos nuestra tertulia. Ya saben que estamos dedicando el programa de hoy a hablar de cultura, concretamente de literatura, y lo estamos haciendo pues con este gran escritor que es Fernando Alonso Barahona. Fernando, decía yo antes de irnos a la publicidad que vamos a hablar un poquito de este último libro que ha presentado, que es poesía, que es El rapto de la diosa. Es un libro, a mí no me ha dado tiempo aún, de confesarles que no me ha dado tiempo a leerlo, pero que lo voy a leer con muchísima atención, porque a mí me gusta mucho la poesía, mucho. Fernando, ¿qué voy a decir yo de la poesía? Si para mí la vida ya es poesía, ¿no? El hecho de vivir. Sí, es que realmente la poesía, por así decir, transmite y se extiende por todas las facetas del ser humano y de las facetas del arte. La poesía no son solamente los versos, hay poesía en el cine, en las grandes películas, poesía en los cuadros, poesía en el teatro y poesía en los versos. El rapto de la diosa intenta describir también una leve historia argumental. El rapto de la diosa no son solamente poesías sueltas o poemas sueltos que están puestos uno detrás de otro y son independientes. Se pueden leer obviamente de manera independiente y además algunos de ellos pues están publicados en Facebook, en la página que yo preparé para el libro, pero hay un leve hilo argumental, que es la diosa que pierde sus alas al conocer el amor, un amor terrenal. Entonces lo pierde y ahí se termina con una reflexión también sobre la imposibilidad de encontrar la felicidad completa, porque ¿cuál es el dilema de la diosa? Seguir viviendo en el mundo ideal donde todo es perfecto, pero no conoce la carnalidad, no conoce lo terrenal, el auténtico amor, o bien renunciar a sus privilegios de diosa, a sus alas, y enfangarse o al menos mancharse, hacerse también parte de la tierra. Ese es el leve hilo argumental de unos poemas que por supuesto se pueden leer de manera independiente, pero que intentan formar ese conjunto. Pues yo, por supuesto que voy a leer, como se pueden ustedes imaginar, con muchísimo interés y muchísimo detalle, porque a mí me entusiasma. Y yo les recomiendo, si además está hilado, el hilar todos estos versos, pues sí, todavía muchísimo mejor. Fernando, como yo no quiero quitarle tiempo a esa otra gran afición de este escritor, que es el cine, al que le ha dedicado gran parte de su obra, pues el tiempo ya es todo para Fernando Alonso Barahona, que nos hable, bueno, por qué el cine, que tiene de especial. También el amor, porque yo veo que el amor está en toda la obra de Fernando y en sus obras dedicadas al cine también. Estamos hablando de personajes muy importantes. Sí, además el cine ciertamente fue la afición mía originaria y a partir de las imágenes se van creando la literatura, los versos y todo lo que yo he escrito. Las novelas tienen un fondo obviamente literario, pero tienen una inspiración cinematográfica, son escenas, se podrían llevar al cine, aunque la estructura sea más complicada y siempre aparecen personajes cinematográficos. En mi primera novela, La Restauración, aparecen personajes de la película El Álamo, de John Wayne, que es uno de los actores que yo biografié en John Wayne, el héroe americano. En Círculo de Mujeres aparece las escenas de la muerte de Tyrone Power en Salomón, la reina de Saba, en Madrid, otro de mis actores favoritos y otra película fascinante, y en retrato de ella Nelson Eddy y Janet MacDonald. Por lo tanto, el cine, las imágenes son las que definen también los versos, las que definen los cuadros. Yo he adorado siempre el cine, lo sigo haciendo, el cine clásico americano sobre todo, pero también el gran cine europeo o las mejores películas del cine español. He estudiado varios ensayos en su momento sobre cine español y luego sobre personajes concretos como Paul Naschy, el desaparecido mito del cine fantástico español, y lo último que he hecho en cine
Es un estudio sobre Juan Pinzás, un cineasta independiente y vanguardista español que acaba de estrenar su última película, Sombras de Nueva York, hace muy poquito. Y entre tanto, entre medias, pues los grandes directores americanos que pude encontrar editoriales que lo sacaran, Cecil B. DeMille, que sigue siendo el único libro editado en España sobre este gran director, las biografías de Gary Cooper y John Wayne, que también fueron las primeras, aunque luego hubo otras, y las biografías de Charlton Heston, al cual además tuve el honor de conocer y de escribirme con él durante más de 15 años. Qué maravilla, qué maravilla. Fernando, hay una de estas obras, que es Las mentiras sobre el cine español, que a mí me gustaría saber qué se refleja aquí, ¿cuáles son las grandes mentiras del cine español? Sí, este libro se escribió en el año 95 en colaboración con otro escritor, Luis Pérez Bastias, y trata de reinventar la historia del cine español, de reivindicar el cine clásico español de los años 40, 50 y 60, y de delimitar pues, un montón de mentiras, desde la importancia excesiva que se dio a las conversaciones de Salamanca, diciendo en el año 55 que el cine español era ineficaz, que era incongruente y que era raquíticamente industrial y falso. Eso ya Berlanga lo dijo muchos años después, que todo aquello fue una ficción o una fantasía de 15 o 20 personas que se reunieron en Salamanca e intentaron cambiar todo el cine español. Curiosamente, la propia administración pública española, a partir de los años 60, también apoyó ese cine español y casi dejó de financiar o empezó a cargarse un poco la gran industria que había. Y el cine español es uno de los grandes desconocidos. Es mentira decir que el cine español es inocuo, que es mediocre. Hay muchísimas películas interesantes que no son solamente las que conocemos. El leitmotiv de las mentiras del cine español es que nuestro cine no ha sido solamente Buñuel, Bardem y Berlanga, reconociendo las obras maestras que han hecho cada uno, sobre todo Buñuel y Berlanga, Bardem un par de ellas, sino que hay muchos más directores. Estamos hablando de Bardem como director, ¿no? Sí, Estamos hablando que son las tres Bs, pues el de sí. Bardem como director, son los que en cualquier historia del cine español casi es lo único que viene. Ahora ya últimamente pues estaría Saura, Víctor Erice, Almodóvar y Fernando Trueba. Las mentiras sobre el cine español habla de todo ese cine español que además fue popular, que conquistó el corazón de las gentes, por las películas de Ladislao Bacta, de Rafael Gil, cuyo centenario conmemoramos en este año, de José Luis Anderetia, de Edgar Neville, de Pedro Lazaga, Manuel Murotti, Manuel Summers y muchísimos directores, y luego obras sueltas maravillosas como Los ojos perdidos, como El salario del crimen, y habría por lo menos 80, 100 o 150 películas españolas que no es que estén a la altura de cualquier cine europeo, sino que son superiores. Yo creo que el cine español está a la altura de las grandes cinematografías europeas y tan solo por detrás de la norteamericana, que es un mundo aparte. ¿Y por qué no se le reconoce? Quizá porque, me refiero ahora, porque no se reconoce ahora, en estos momentos. De hecho, el cine español está muy denostado y además la gente no va al cine. Tienen que vivir de la subvención, algo que tampoco se entiende mucho desde el público de la calle. ¿Por qué pasa esto? Quizá porque se ha politizado mucho en los últimos años, pues eso, con los Bardenes, Almodóvar y compañía, estos que bueno, pues han criticado, se han dedicado más a criticar políticas de gobiernos que no les convenían, como las políticas del Partido Popular, que siempre critican, más que a promocionar y a estar pendientes de sus efectivamente, películas. la politización del arte siempre suele conducir a resultados negativos, y la del cine español en concreto, pues mucho más, porque se ha politizado más. Pero la injusta consecuencia de esto es que por la politización excesiva de un grupo de personas se pueda oscurecer una gran labor que se hace ahora y que se hacía antes. El oscurecimiento de antes también tiene razones políticas. Evidentemente, el cine de los años 40, 50 o 60 se denosta o se desprecia diciendo que era el cine del franquismo, cuando es un cine que es mucho más amplio, mucho más apasionante de lo que aparece en los libros, y que además lo más peculiar es que en su momento fue muy popular, mucho más popular de lo que era ahora, es decir, que sí que conectaba con la gente. Por eso ahora, gracias al DVD, gracias a los espectáculos, a la filmoteca, cuando podemos recuperar algunas de estas películas, pues sí que vemos algunas mediocres, algunas peores, pero muchísimas que son muy buenas, como la decía de Rafael Gil, cuyo centenario conmemorábamos ahora, y que yo he participado en varios libros sobre él y ahora en diversas jornadas que se van a hacer sobre su obra. Pues cuando uno contempla La calle sin sol o Una mujer cualquiera, con María Félix, en un personaje de antivampiresa totalmente original para la época, pues vemos el alto nivel que tenía el cine español. Y como digo, eso sí que lo reconoció Berlanga, que decía, en los años 50 y 60 teníamos a los mejores directores de fotografía, parte de los mejores guionistas, estrellas españolas que eran conocidas y admiradas por el público. Y además directores y estilos muy diferentes. Había muy pocas películas políticas. Después de los años 70 y 80 también hay una producción interesante, pero sí que queda sepultada por esa losa de la politización y por esa también mediocridad general en que ha caído el arte en los últimos tiempos, porque indudablemente el cine americano actual es muy inferior al cine clásico.
el cine europeo también. Probablemente nunca volvamos a vivir una época tan gloriosa como la edad de oro del cine, que son de los años 30 a los años 60, en el americano y en el del resto del mundo. Por eso el cine español también ha bajado en esa categoría. Fernando, no nos queda tiempo prácticamente por nada, estamos al final del programa. Una última pregunta con respuesta de 30 segundos. ¿Hay futuro para el cine español? Sí, mientras haya historias que contar, como decía Becker con la poesía, habrá futuro para la novela y para las películas, por supuesto que sí. O sea, lo que tenemos que hacer a lo mejor es fijarnos más en las novelas y llevar esas novelas al cine. O crearlas, no necesariamente. O a la inversa, puede ser también. Sí, o a la inversa, es crear historias. No digo novelas literarias, sino crear historias. Unos las cuentan con cuadros, otros con teatro, otros con poesía, otros con novelas y otros, los cineastas, con películas. Pues apostamos por nuestro cine, pero cambiando un poco. Yo estoy un poco harta ya también de las películas sobre la guerra civil, que sí. ese tipo de producciones que además siempre son con una versión, con una visión, que da igual la que sea, la de izquierda, sí. La de derecha, nunca son objetivas. Entonces, bueno, historias reales de la vida cotidiana. Sí, películas más auténticas, historias más auténticas, como el retrato de ella, que se podría llevar al cine perfectamente, que además está pensada para eso. ¿A quién hay que contárselo para que la lleven al cine? Pues, sí, habría que hacer una adaptación, porque aunque antes decía que es una novela cinematográfica, pero no es un guión puesto en imágenes, es una historia complicada que, aunque se cuenta en imágenes, pero para un guión habría que transformarla, pero desde luego sería maravilloso. Pues habrá que intentarlo, tendremos que hablar con quien corresponda. Ojalá. Pues esperemos que se lleve al cine y podamos ver el retrato de ella, lo podamos ver en la pantalla. Ojalá así sea y así se lo deseamos a este gran autor que ha tenido a bien estar hoy con nosotros para hablarnos de su obra y explicarnos un poquito más lo que es la cultura. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias a vosotros y gracias por haber estado con nosotros. Nosotros ya nos despedimos, como siempre, hasta nuestro próximo punto de encuentro. Pero ya saben, tienen que estar ahí. Si ustedes no están, esto no tiene ningún sentido. Muchas gracias y buenas tardes.